permite. Ok, hermano, ya lo busqué. Ya me encontró, hermano. No diga que ya me buscó porque todavía es que en Belice dicen ya lo busqué cuando quieren decir ya lo encontré. Y luego cuando va uno a comprar en la tienda, le dicen a uno, le cancelo. No, ¿cómo que me va a cancelar? Pues si yo quiero llevarme todo eso, pero es que quieren decir, le cobro, le termino su pedido. Y eso me pasó también en El Salvador. Dicen cancelar cuando se trata de cerrar el negocio, de cerrar la compra. Y uno dice cancelar cuando no quiere llevar nada. No, cancéleme todo, quíteme todo. Ok, hermano. A las meras 7 comenzamos, hermanos. Voy a presidir yo, le tocaba al hermano Herrera. Nuestro hermano Herrera para el hermano Javier que no estuvo con nosotros la semana pasada. Nuestro hermano Herrera se despidió por motivos de trabajo, de estudios, ¿verdad? Y pues le agradecemos mucho al hermano todo lo que colaboró con nosotros y le dije yo que estaba abierto para cuando quisiera entrar aquí, era bienvenido. Así Sí, que, hermano. Gracias. de nada, hermano. Ahora le toca a nuestro hermano Moisés. Bienvenido, hermano Jesús Gelos. Hermano Gelos, bienvenido. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, un gusto saludarles. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Hermano Cuco, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Muy bien, amados hermanos y amigos, pues es tiempo de comenzar con este estudio programado para este lunes 26 de febrero del 2024. Dios ha sido bondadoso con nosotros y nos ha permitido avanzar hasta este punto en el cual comenzamos este día con el estudio de la carta a los Filipenses. Y pues nuestro hermano Moisés Algara está ahora encargado de presentarnos el capítulo 1. Así de que les invitamos a que estén atentos, ¿verdad? Y agradeciendo siempre a todos y cada uno de mis hermanos aquí en la plataforma y a todos los que verán este estudio grabado. Así de que aquellos que nos están viendo por Facebook, una vez más, bienvenidos y que Dios les bendiga. Vamos a comenzar dando el orden de esta noche para que nuestro hermano Moisés pueda exponer lo que él ha preparado. Le voy a pedirle al hermano Jesús Ángel, Jesús Gelos, el hermano Gelos, que si nos dirige la oración primera, por favor, hermano. Y después de que nuestro hermano Moisés termine su presentación, voy a pedirle al hermano Ismael que por favor nos dirija la oración para concluir con el estudio del hermano Moisés. Después de ello tendremos comentarios y después de los comentarios le voy a pedir a nuestro hermano Javier Serrano que nos dirija una tercera oración. Así que este será el orden, amados hermanos, y bienvenidos nuevamente. Así dejamos el lugar a nuestro hermano Jesús para que nos dirija en esta primera oración. Inmediatamente, hermano Moisés, en cuanto termine la oración, usted tendrá su tiempo. Por favor, cierren sus micrófonos cuando no estén hablando, por favor. Dios les bendiga. Adelante. Muy bien, mis hermanos, vamos a elevar a nuestro Dios esta oración con reverencia, con respeto. Oremos todos. Amado Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, del universo. Amado Padre, vamos a usted en esta humilde oración hasta su presencia para darle gracias primeramente, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos, este grupo de sus hijos, Señor, y así también todos aquellos que están viendo y escuchando a través de este medio. Gracias, Padre, por esta dicha, por esta oportunidad de poder compartir su bendita palabra, el Evangelio, a través de estos medios que usted ha puesto a nuestra disposición para así seguir estudiando su bendita palabra, para seguir llenándonos de conocimiento y así estudiar cada enseñanza, cada animación, cada exhortación, cada amonestación que usted nos tiene, Señor, en su palabra, y así ponerla por obra en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida
secular en este mundo, Señor, para así ser mejores cada día, seguir avanzando, que es el objetivo. Señor, sea con nuestro hermano Moisés, quien dará el estudio, la lección en esta tarde, sea con lo que él tenga preparado para que así tener nosotros toda la atención debida, todo el enfoque, toda la concentración, estando en espíritu, en mente, en cuerpo, Señor, aquí totalmente entregándole y así poner todo en sus manos, Señor, para que este estudio, esta lección salga de muy edificante, Señor, para cada uno de nosotros y así también para nuestros oyentes, nuestros hermanos y oyentes que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Señor, sea con cada necesidad de su pueblo, enfermedades, todos y cada uno de los padecimientos, usted las conoce, Señor, conforme a su voluntad, que todo salga conforme de la mejor manera, Señor. Padre, todas cosas agradeciendo, rogando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano Andrés, hermanos de la plataforma y personas que se están uniendo o se unirán después a este estudio de la palabra del Señor. Antes de todo, hago una pregunta. ¿Sí se me escucha? Sí, mi hermano. Sí, hermano. Okay, gracias. Bueno, mis hermanos, pues como bien lo decía nuestro hermano al principio, nos toca estudiar ahora el libro o la carta a los Filipenses. Es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? En cuanto a estas cosas que nos ayudan mucho a, pues, aprender muchas de las cosas que tenemos que detallitos que el apóstol Pablo tuvo para con esta iglesia, aunque a veces la vemos de una manera superficial, pues siempre no deja de enseñarnos cada vez cosas nuevas. Muy bien, hermanos. La iglesia en Filipos. Quiero dar una breve introducción acerca de lo que es esta carta a los filipenses. Se recuerda por ahí que un buen estratega no solo escoge lo mejor, el lugar, sí, como estrategia, el mejor lugar para establecer algo, sea lo que sea. En este caso, nuestro amado hermano Pablo, cuando él decidía emprender una tarea y establecer una iglesia en determinado lugar, escogía muy bien el lugar. Y en este caso, no solo escogía un centro importante, sino también cuidaba de que fuera un punto clave para la región donde se localizaba. Tal era Filipos. Ese lugar era de la ciudad de Filipos por 3 razones. En los alrededores había minas de oro, había minas de plata explotadas desde mucho antes, desde la época de los fenicios. Esto habían hecho de Filipos el gran centro comercial del mundo antiguo. ¿Quién la fundó? Pues la fundó Filipo, el padre de Alejandro Magno. En toda Europa no existía lugar más estratégico, un lugar más estratégicamente ubicado que la ciudad de Filipos, porque ¿qué había de particular aquí? Pues una cadena montañosa que dividía Europa o que divide Europa de Asia, el oriente del occidente, dos mundos opuestos, ¿verdad? Filipos era una colonia romana. Las colonias se establecían para salvaguardar la paz y dominar los centros estratégicos más alejados del Imperio Romano. Entonces, la iglesia de Filipos fue resultado de aquel segundo viaje evangelístico del apóstol Pablo que él llevó a cabo. Por medio de una visión llegó allí. Pablo fue a Filipos en su segundo viaje. Hechos 16, 1, del 9 al 12, ahí se registra este evento. Fue acompañado por Silas y Timoteo y también Lucas en ese segundo viaje. Esta fue su primera visita a a Europa. Y su primera predicación de Pablo, pues tomó lugar en una reunión de oración donde Lidia y su casa fueron convertidas. Momentos después echó fuera un demonio de una mujer y dado que a que Pablo hizo esto, pues fueron puestos en la cárcel. Mientras oraban y cantaban en la medianoche, ya presos, fueron liberados, ¿verdad?, de la prisión por medio de un temblor.
y que resultó en la conversión del carcelero de Filipos. Esto se registra en Hechos 16, 19 al 36. Ahora, esta iglesia llegó a crecer tanto que estuvieron muy bien organizados, como tuvieron ancianos, tuvieron diáconos, según Filipenses 1:1. Esta iglesia llegó a ser muy querida por el apóstol Pablo, según textos que encontramos en esta carta del capítulo 1, versículo 3 al 11, y el capítulo 4, versículo 1, hacen referencia a esas muestras de afecto, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí, hermanos, que Pablo debió dejar Filipos después de desatarse esa tormenta de persecución que lo redujo a una prisión ilegal. Muy bien. Bueno, pues, circunstancias en que se escribió esta carta. Cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba preso en Roma y la escribió con ciertos propósitos bien definidos. Su carta es de agradecimiento. Para ese entonces era el año 63 o 64, o sea, ya habían pasado como 10, 11 años desde aquel primer viaje que hizo junto con aquellos hermanos que mencioné hace un momento, Silas, Timoteo y Lucas. Y había recibido para ese entonces una ayuda de los filipenses, según el capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahora, los filipenses habían enviado a Epafrodito, un hermano miembro de esta iglesia, no solo como portador de la ayuda que la iglesia decidió dar al apóstol Pablo, sino también para que fuera asistente de Pablo y su servidor personal. La carta sirve de aliento a los filipenses que para ese entonces estaban pasando tribulaciones, ¿verdad? Entonces, esas son las circunstancias así a grandes rasgos, hermanos, que podía decir de la carta a los filipenses. Entonces, podemos decir que fue o es una carta encantadora, porque para muchos filipenses es la carta más encantadora que Pablo haya escrito jamás. Se la ha llamado de dos maneras: la epístola de las cosas excelentes, como efectivamente lo es, o la epístola de la alegría. ¿Por qué? Porque siempre muestra expresiones de afecto, como regocijaos en el Señor siempre, como lo menciona en la carta, y luego dice, otra vez digo, regocijaos. Y una y otra vez aparecen las palabras gozo y regocijo. Mientras está en la prisión, porque ahí estaba Pablo en la prisión, cuando escribe la carta a los filipenses, dirige los corazones de sus amigos a una alegría constante. O sea que las circunstancias que rodeaban a Pablo no minaron en nada, en absoluto, ese buen deseo que él tenía, ese gozo interno que él tenía, y lo manifestó a los hermanos en Filipos. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, adentrémonos, hermanos, en la carta, porque la vamos a analizar a grandes rasgos, ¿verdad? En Filipenses 1 y 2 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, encontramos que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Esta palabra significa literalmente esclavo, ¿verdad? O del griego doulos. También a Timoteo lo presenta como esclavo de Jesucristo. Timoteo fue su hijo de Pablo, espiritualmente hablando, ya que en varias ocasiones encontramos a Pablo haciendo referencia de Timoteo como su hijo amado en la fe. Por ejemplo, tenemos ahí la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, en versículos 1 y 2, ¿verdad? Ahí vamos a leer un poquito. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. La frase introductoria marca el tono de toda la carta, hermanos. Tiene las características de las cartas que un amigo dirige a sus amigos, ¿verdad? Filipenses 1 y 2 Tesalonicenses, además de Filemón. En todas las demás cartas, Pablo comienza siempre poniendo en claro su condición de apóstol, su autoridad. Pero en estas tres, Filipenses y 1 y 2 Tesalonicenses, y además de la carta a Filemón,
eh, menciona como una carta amistosa, ¿sí? En todas las demás cartas, repito, Pablo comienza siempre poniendo en claro su condición de apóstol. Aquí no necesita especificar su autoridad a los filipenses, porque sabe que será escuchado con todo afecto. Entonces, como podemos observar, hermanos, Pablo no mira la necesidad de dar a conocer su apostolado. No, en ningún momento. Pablo los amaba mucho a esta iglesia, a estos hermanos, ya que estos hermanos eran considerados como el gozo y corona del apóstol Pablo. Más tarde lo va a decir en el capítulo 4, que eran gozo y corona de él. Pablo escribe esta carta a todos los santos en Cristo Jesús, hermanos, de que están en Filipos. Dice ahí, con los obispos y diáconos, lo cual indica que esta congregación estaba muy bien organizada conforme al plan de Dios. Ahora, llama la atención dos palabras aquí, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque toma los saludos, la gracia y la paz, eran dos saludos diferentes de dos grandes naciones, y los une en uno. Caris es el saludo normal hebreo, ¿sí? Que es la palabra gracia. Pero la expresión con que se saludaban los judíos al encontrarse caris es una hermosa palabra que incluye las ideas básicas de alegría, de gozo, de brillo, por ejemplo, y belleza. Es una de las acepciones de nuestra palabra gracia o encanto, ¿verdad? Esto, más o menos para que nos demos una idea. Eirene, que es una palabra de enorme alcance, la traducimos por paz o se traduce por paz, pero nunca significa una paz negativa. No indica la paz del cementerio tampoco. Nunca implica la simple ausencia de dificultades. Significa bienestar total, algo que hace el bienestar supremo del hombre. Esta paz, ¿verdad? Siempre tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? La relación de uno consigo mismo, la relación con el prójimo y la relación con Dios. Es siempre como se ha dicho, la paz nacida de la reconciliación. Así pues, cuando Pablo implora gracia y paz para su pueblo, quiere que lleguen a gozar la alegría del conocimiento de Dios Padre, y la paz de la reconciliación con Dios, con los hombres y con ellos mismos. Y esta gracia y esta paz solo pueden provenir de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, hermanos, ese saludo. El saludo de Pablo a sus hermanos y amigos es gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Cuando Pablo adopta y une estos dos grandes términos, gracia y paz, caris y eirene, realiza una síntesis maravillosa. Ya lo dije hace un momento, caris es el saludo normal griego con el cual empezaban todas las cartas. Eirene es el saludo normal hebreo, la expresión con que se saludaban los judíos al encontrarse. El famoso paz o shalom. Eirene es bienestar, hermanos, paz consigo mismo, con el prójimo, la relación, como ya lo dije, con Dios, la paz nacida de la reconciliación. Vamos a los versículos 3 al 5. Aquí lo podemos decir que simplemente en una frase, el gozo cristiano, hermanos. El gozo cristiano. ¿Por qué? Porque dice ahí, regresando a Filipenses, ahí nuestra carta de estudio, el capítulo 1, y versículos ahora 3 al 5, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Algo que nos llama la atención poderosamente, hermanos, es que Pablo daba gracias a Dios todo el tiempo. No solo lo enseñó, según Colosenses 4:2, 1 Tesalonicenses 5:17, cuando dice orar sin cesar, sino que también lo puso en práctica, ¿verdad? Y Pablo daba gracias a Dios, hermanos, como ya lo digo, todo el tiempo. Ahora, es algo hermoso cuando, como lo expresa Pablo, aquí el recuerdo se liga a la gratitud. Es algo grande cuando no tenemos sino recuerdos felices de todas nuestras relaciones.
personales. Y así se sentía Pablo con respecto a los cristianos de Filipos. El recuerdo no traía cosas lamentables para Pablo, sino solo felicidad. En esos pasajes se dan las verdaderas señales de la vida cristiana, hermanos. El gozo cristiano. Pablo ora con alegría por sus hermanos y amigos. Toda la epístola está en yo me regocijo, regocijaos vosotros. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estos hermanos habían tenido comunión con Pablo desde el primer día hasta el presente. Siempre habían ayudado a Pablo en sus necesidades, como lo vemos en el capítulo 4. Lo veremos y lo estudiaremos posteriormente. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia y significa participación, significa asociación, compañerismo. Todo esto lo habían practicado sus hermanos con el apóstol Pablo. Sus hermanos habían participado en la comunión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que esto implica que esos hermanos habían ayudado a Pablo en la predicación del Evangelio y que aunque Pablo estaba en la cárcel, esos hermanos todavía seguían adelante teniendo comunión con Pablo por medio de la predicación del Evangelio. La comunión que ellos tenían fue hermosa, ya que se llevó a cabo en o dentro del Evangelio. Bien, hermanos, sigamos avanzando. Versículos 6 al 11. Aquí lo he puesto como una síntesis en el recuadro amarillo. El camino del amor lleva al conocimiento y a la madurez. O sea, va ligado uno con otro. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo que dice desde el versículo 6 al versículo 11 de esta de este primer capítulo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Pablo estaba seguro de que Dios iba a perfeccionar, y usa la palabra epiteleo, o sea, iba a perfeccionar la obra que había comenzado en estos buenos hermanos. Esta obra comenzó desde aquel momento en el cual ellos decidieron obedecer a Cristo. Dios les iba a ayudar a continuar adelante. Él de eso no tenía ninguna duda el apóstol Pablo. Les iba a ayudar a continuar adelante, pero ¿de qué manera? Creciendo siempre en la obra del Señor y a la vez madurando en el cristianismo o en su carrera como cristianos. Esta ayuda continuará, dice Pablo, hasta el día de Jesucristo, lo cual es referencia a la segunda venida de Cristo. Recordemos que Cristo vendrá algún día, según registrado lo tenemos en Hechos 1, 9 al 11, y muchos otros pasajes, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, Filipenses 3, 20, y la ayuda de Dios estará con nosotros hasta ese día. Entonces, dice Pablo, yo estoy seguro de que así será. Dios, hermanos, es el que nos ayuda a poder continuar adelante. Él es el único que nos ayuda a poder correr nuestra carrera que tenemos por delante. Vamos viendo segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está, hermanos. Entonces, Dios iba a ayudar a ellos. Pablo no tenía ninguna duda, pero también tenemos nosotros algo que aprender, que Dios nos va a ayudar a nosotros.
Pablo dice que los tenía en su corazón, según el versículo 7. Un lugar muy especial, o en un lugar muy especial del corazón de Pablo. Estos hermanos también estaban en las prisiones de Pablo, lo cual indica que estos hermanos eran participantes con Pablo de sus prisiones, ayudándole en sus necesidades. Ustedes saben, hermanos, que cuando alguien está en la prisión, tiene muchas carencias y por ende tiene muchas necesidades. Y poca gente se acerca a las cárceles a suministrar ayuda, porque lo primero que uno dice o prejuzga es, pues si está ahí es por algo, está pagando y ni modo. Pero en este caso, Pablo era inocente, estaba allí y lo sabemos muy bien por causa del Evangelio. Y muchos hermanos le dieron la espalda en aquel entonces al apóstol Pablo, pero los hermanos de Filipos no. Por eso es que Pablo dice que son participantes ellos de sus prisiones, ayudándoles en sus necesidades. Según Filipenses 2:21, si nos adelantamos un poquito a esto y leemos Filipenses 2:21, ahí podemos encontrar lo siguiente. Filipenses 2:25, perdón. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí está, hermanos, estamos viendo cómo es que Pablo reconoce la ayuda extremadamente valiosa de esta iglesia. Esos hermanos habían participado también en la defensa y la confirmación del Evangelio, que no es poca cosa, hermanos. La palabra defensa viene de la palabra griega apología y denota el dar respuesta, defensa de lo que uno cree. Es lo que menciona el apóstol Pedro ahí en su primera carta, el capítulo 3, versículo 15, que demos defensa de lo que creemos, que mostremos defensa. Esos hermanos habían defendido la verdad aun cuando Pablo se encontraba en la cárcel, hermanos. Lo vamos a ver ahí en los versículos siguientes, del 14 al 17, que esos hermanos habían defendido la verdad aún y cuando Pablo estaba en la cárcel. Y esto es decir bastante. El apóstol Pablo presenta a Dios, según el versículo 8, como testigo para comprobar que en realidad los ama con un amor verdadero. No era un amor de, como decimos comúnmente, de dientes para afuera, sino un amor profundo, sincero. Presenta a Dios como testigo. Y eso es, pues, cosa mayor, hermanos, porque poner a Dios por testigo para decir algo, para probar que es verdad, pues es decir mucho y es estar en la verdad. Para que esos hermanos se den cuenta o se dieran cuenta de que no está bromeando, como dice que les ama. Porque muchas veces alguien nos dice que nos ama, pero pues no lo demuestra, o decimos amar y no lo demostramos. Pablo no. Pablo cuando dice que les amaba entrañablemente, era verdad este hecho. Los versículos 9 al 11, el apóstol Pablo hace una petición a Dios por medio de su oración. Esta petición consiste primero por tres partes o tripartitamente. Primero, que el amor, o sea, el ágape más excelente, el amor sacrificial de los filipenses, abunde aún más y más. No dice que con él, sino que abunde, que en este caso queremos decir, ¿verdad?, que abundara para con toda la gente. Estamos seguros de que este amor incluye el amor hacia Dios, hacia los hermanos y también hacia el prójimo. Segundo, que este amor abunde en ciencia, la palabra epignosis, lo cual denota un discernimiento, un análisis completo. También denota inteligencia. Estos hermanos necesitaban tener inteligencia para poder amar como Dios quiere que amemos. Y Pablo oraba por ello. Pablo incluía a ellos en las oraciones a Dios. Y tercero, que este amor también abundara más y más en conocimiento, aistesis, lo cual denota experiencia, percepción, discernimiento. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos, que Pablo no solamente decía amarlo, sino que también decía o comprobaba como Dios por testigo que en verdad les amaba, pidiéndole a Dios en todas sus oraciones, acordando siempre por ellos, no solamente agradeciendo la ayuda de ellos, sino pidiendo por ellos, por su crecimiento,
por su madurez espiritual. Y eso es, pues, desear bastante y un amor sincero. Versículos 12 al 14, hermanos. En diversas ocasiones, Pablo hace una petición, perdón, en diversas ocasiones Pablo habla de prisiones. En Colosenses, por ejemplo, en Efesios, en la carta a Filemón y en algunas más. Pero hay dos pasajes o dos textos en que estas prisiones tienen un significado más preciso. En Hechos 28:20 habla de sí como sujeto con esta cadena y usa aquí la palabra griega alisis y la vuelve a usar en Efesios capítulo 6, versículo 20, cuando habla de sí mismo como un embajador en cadenas. En esta palabra alisis tenemos la clave del asunto aquí tratada por Pablo. Sí, porque, hermanos, en aquí, alisis era el corto trozo. ¿Qué era la palabra alisis? Bueno, era el corto trozo de cadena que ligaba la muñeca del prisionero a la del soldado que lo custodiaba para impedir la fuga. Esta era la situación en el caso de Pablo. Pablo había sido entregado al capitán de la guardia pretoriana para esperar el juicio ante el emperador. Se le había permitido tener su propia habitación, alquilada por supuesto, pero en esa casa estaba día y noche encadenado con esa alisis a un soldado que lo estaba cuidando, que lo estaba custodiando. Por supuesto que los guardias se turnaban, no era el mismo guardia todo el tiempo, se turnaban en esa tarea. Ahora, a lo largo de 2 años que menciona la Biblia que Pablo estuvo preso allí, cada uno de los miembros de la Guardia Imperial debió haber cumplido esta misión. Y qué enorme, hermano, posibilidad ofrecían estas circunstancias. ¿Por qué? Porque los soldados escuchaban la predicación de Pablo y la conversación con sus amigos. Durante estos 2 años, durante esta atadura con esa cadena entre el soldado y el preso, sin lugar a dudas los soldados fueron testigos de muchas conversaciones de Pablo y, por supuesto, alguien podría dudar de que en esas largas horas Pablo haya aprovechado la ocasión para evangelizar al soldado en turno. Yo creo que no, hermanos. Pablo, siendo un amante de la palabra de Dios y aprovechando cualquier oportunidad a tiempo y fuera de tiempo, como se lo dijo a Timoteo, él, yo no dudo, yo creo que ninguno de los que somos conscientes de eso, que él haya evangelizado a los soldados que les tocó. Entonces, la Guardia Imperial, por eso no es nada extraño, hermanos, que Pablo diga que en esa prisión, o que esa prisión que estaba teniendo Pablo, ayudó o colaboró a la propagación del Evangelio. El Evangelio no se detuvo, no, de ninguna manera. Toda la Guardia Pretoriana, hermanos, sabía la razón por la cual Pablo estaba preso. Muchos de ellos fueron tocados por la gracia de Cristo. O sea que hubo conversos de los soldados allí. Toda esa realidad brindó a los hermanos de Filipos renovado valor para predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a lo más granado del ejército romano y habían sido un aliciente para los hermanos en Filipos. Mire lo que dice el capítulo 4 de Filipenses, versículo 22, dice lo siguiente: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Ve? Entonces, allí tenemos una evidencia de la razón por la cual Pablo está diciendo, los versículos 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra
sin temor. Ahí está, leído y explicado a grandes rasgos lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos en Filipos. Versículos 15 al 18, sigamos leyendo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. El término griego es eriteia, que implica interés. Dice, de modo que éste llegó a describir al oportunista, al hombre que desempeña un cargo para engrandecer a sí mismo. A eso se está refiriendo Pablo, cuando dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, algunos eran o fueron oportunistas. El término eriteia, ya lo pongo ahí, hermanos, implica interés. Ahora, en esta situación se encontraban aquellos que predicaban con más esfuerzo ahora que Pablo estaba preso. Eran hermanos en Cristo, pero eran hermanos que predicaban el Evangelio para, según ellos, aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de que Pablo estaba preso y así ellos encontrar cierto realce, ¿verdad? Entonces Pablo estaba preso, pero su prisión les parecía una buena oportunidad para incrementar su propia influencia y su prestigio, disminuyendo así, según ellos, repito, el de Pablo. Los predicadores a los que Pablo se refiere salían a incrementar su propio prestigio y a debilitar la influencia de Pablo mientras estuviera en prisión. Pablo no está hablando de la prédica de los herejes aquí. Aquí no está hablando ni de los judaizantes ni de los herejes. Aquí está hablando de hermanos en Cristo que se aprovecharon de la prisión de Pablo para ellos encontrar cierto realce, aprovechar, según ellos, la merma del apóstol Pablo en prisión y poder, según ellos, tener o ganar cierto realce. Entonces, Pablo jamás habría aprobado esto, que fueran los herejes o que fueran los judaizantes, jamás. Jamás se alegraría de que dice, ya, pues ya como quiera se está predicando el evangelio de un monero. No, se está hablando de hermanos que tenían ese tipo de interés. Entonces, aquí hay una lección para nosotros también. Pablo no tenía celos, Pablo no tenía resentimientos personales. Pablo nunca supo lo que era eso, hermanos. Si Jesucristo era predicado, no le interesaba quién recibiera crédito, honor, prestigio. No le interesaba lo que otros predicadores dijeran de él o cuán poco amigablemente se comportaran con él o con cuánto desprecio lo trataran. Todo lo que le interesaba al apóstol Pablo era que Cristo fuera predicado, que el evangelio no se detuviera. Con mucha frecuencia nosotros nos resentimos, pudiera ser, no estoy afirmándolo, pero pudiera ser que nos resintiéramos porque alguien más gana una distinción, un crédito, un prestigio que nosotros no hemos recibido. Así pues, Pablo es nuestro gran ejemplo. Estaba liberado del yo, del yo interno. Había puesto la causa por encima de todo ego personal. Lo único que le importaba era que Cristo fuera predicado. Vamos a los versículos 19 y 20 que nos hablan acerca de la convicción de Pablo de ser liberado. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, como si, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aún su prisión y la prédica hostil de sus enemigos personales contribuirían al final de cuentas en su liberación. El término usado es soteria, que significa salud, bienestar general. Todo lo que le sucede en esta difícil situación es lo mejor para él, tanto aquí, en este mundo, como en la eternidad.
Pablo tiene la convicción de que toda la situación en que se encuentra va a redundar en su liberación. Aún su prisión, aún la prédica hostil, como dije hace un momento, de sus enemigos, contribuirían al final en su liberación. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo por liberación? El término es, ya lo dije, soteria, y esta tiene un significado muy, muy amplio, hermanos. Y ya lo dije, entre otras cosas, salud, bienestar general. Pablo dice que todo lo que le sucede en esta difícil situación es lo mejor. Y a veces uno dice, pues, ¿cómo puede decir esto Pablo? ¿Qué es lo mejor? Bueno, es lo mejor para él. ¿Por qué? Es como si dijera, Dios me pone en esta situación que con todos sus problemas y dificultades es un medio para mi felicidad en el tiempo, y para mi felicidad y utilidad en el tiempo, o sea, aquí, y para mi gozo y paz en la eternidad. Esto está previsto, hermanos, eh, para, es como dijera Pablo, para mi bienestar en este mundo y en el venidero. Recordemos que todo desafío de la vida viene de Dios para tonificarnos, para fortalecernos. Y en esta situación Pablo reconoce dos grandes soportes: las oraciones de sus amigos, y una de las cosas más hermosas en las cartas de Pablo es la insistencia en pedir las oraciones de sus amigos. Pablo, así como oraba por ellos, deseaba que ellos oraran por Pablo. Recordemos que cuando uno está atribulado y con el corazón deshecho o desanimado simplemente, ¿verdad? Un consuelo grandísimo es saber que hay hermanos que lo encomiendan ante el trono divino a través de la oración a uno. Y es lo que Pablo tenía plena confianza. Número dos, otro soporte es que el Espíritu Santo es el otro pilar al que se refiere el apóstol Pablo. La presencia del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pablo había edificado su fe en la confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuera de una manera u otra, ya sea si él permaneciera con vida o que muriera. Cualquier cosa que pasara para él era su liberación. Pablo sabía que al servir a Jesús y servir a su causa, él no iba a ser nunca avergonzado, sino más bien iba a ser exaltado por el Padre. Pablo sabía que todas las cosas ayudan para bien, según lo dijo Romanos 8:28. Cristo iba a ser magnificado en vida, ya que si Pablo continuaba con vida, pues él iba a seguir viviendo, predicando el Evangelio. El Evangelio iba a continuar siendo predicado por él. Y si moría, como quiera Pablo, como quiera Cristo, perdón, iba a ser magnificado, ya que su trabajo aquí en la tierra habría llegado a su final y todo ese trabajo fue hecho para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, más adelante, en los versículos 21 al 26, lo dice claramente, hermanos. Dice allí, 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. En la vida o en la muerte. Mientras Pablo estaba prisionero en espera del juicio, debía enfrentarse a una incertidumbre absoluta sobre su destino, de vida o muerte. No obstante, a Pablo no le importaba eso, hermanos. Le daba lo mismo. Para mí, dice en su famosa frase, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para Pablo, Cristo marcaba el comienzo de su vida. Y al mismo tiempo, para Pablo,
Cristo era el fin de la misma, pues ésta lo conducía hacia su presencia eterna. La vida desprovista de Cristo no hubiera significado nada para Pablo, absolutamente, hermanos, porque para él Cristo era la vida misma. Para mí, dice Pablo, el morir es ganancia. La muerte es solo la puerta de entrada a una presencia más cercana de Cristo. Por eso siempre que hablamos en los funerales, mucha gente piensa que con la muerte se termina todo. Y no, la Biblia nos dice que con la muerte apenas comienza todo. Entonces, Pablo sabía esto, lo tenía muy claro. De un modo u otro, la muerte para Pablo era solo la puerta de entrada a un estar más cerca con Cristo, como la entrada inmediata a la presencia de su Señor. Como resultado, Pablo vacilaba entre dos deseos. Estoy puesto en un estrecho, dice, porque en lo que respecta a sí mismo, si por él hubiera sido, pues para él deseaba estar con Cristo ya. Pero dice Pablo en una frase muy gráfica esto. Pero Pablo, hermanos, tiene la convicción, en el fondo sabía de que quedará, de que iba a quedar, de que iba a permanecer con ellos. Dice, para su provecho. Pablo desea vivir no por sí mismo, sino por aquellos a los que viviendo puede continuar ayudando y sirviendo. Así pues, es el deber de todo cristiano confiar y vivir de tal manera que los hombres vean lo que Cristo puede hacer por aquel que le entrega su vida. Finalmente, vamos a los versículos ya restantes, 27. Bueno, me falta completar algo, hermanos, aquí, que dice que aquí hablamos de ciudadanos del reino. Y vamos a leer esto, sí, vamos bien. Dice el versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aquí, hermanos, quiero enfatizar algo bien, muy importante. Pablo elige sus palabras con sumo cuidado. Aquí Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que fueron los traductores de la versión 60 que yo estoy usando, tradujeron la palabra comportéis, que dice el versículo 27, ¿verdad? 25 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. En realidad, Pablo usa la palabra antigua politeuestai, que literalmente significa el vivir como un ciudadano. Les dijo a los filipenses que fueran ciudadanos buenos y patriotas del reino de Dios. Una cosa es esencial, hermanos. No importa lo que le suceda a Pablo o lo que le sucediera a Pablo o a los filipenses, estos debían vivir dignamente su fe, su profesión cristiana. Pablo elige aquí sus palabras, como ya lo dije, con sumo cuidado. Y esta palabra, el vivir como un ciudadano, politeuestai, Pablo le dijo a los filipenses, como recordándoles algo, en dónde estaban viviendo, qué era en realidad la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos era una colonia romana, hermanos. Y yo creo que los que hemos estudiado un poco de las colonias romanas, eran ciudades que el imperio establecía estratégicamente, donde vivían soldados retirados que habían servido al imperio romano y que de alguna manera estaban ahí también para cuidar los intereses del imperio. Pero la gente que vivía allí
estaba orgullosa de su ciudadanía romana. Eran personas que allí se vestían como cualquier romano, orgullosos de ellos, ¿verdad? Y Filipos era una de esas colonias que construían pequeños trozos de Roma, vamos a decirlo de esa manera, diseminados por todo el mundo. Ahora, en esas colonias romanas, los ciudadanos romanos jamás olvidaban que eran romanos, que hablaban latín, que llevaban vestimentas latinas, que daban vamos a decirlo así, a sus magistrados, ¿verdad? Los títulos latinos, insistían obstinadamente en que eran romanos, a pesar de lo lejos que pudieran estar de Roma. Por eso eran colonias romanas. Si eso ellos lo podían entender, hablo de los filipenses, los hermanos en Filipos, lo podían entender bien, así también ellos como cristianos debían recordar siempre el reino del cual ellos eran ciudadanos. Su conducta debía ser digna de esa ciudadanía. ¿Qué es lo que Pablo espera de ellos entonces? O esperaba de ellos, que se mantuvieran firmes. El mundo está lleno de cristianos que cuando empiezan las dificultades ocultan su cristianismo, se avergüenzan o se retiran. El verdadero cristiano permanece firme y sin avergonzarse ante cualquier situación. Jamás debe desfallecer en esa lucha de la fe o simplemente desfallecer en la batalla. Jamás. Pablo no dice que esto sea fácil, hermanos. Tan solo recordemos al mismo Pablo cuando llegó por primera vez a Filipos. Tuvo que librar su propia batalla. Fue azotado, fue aprisionado por causa del Evangelio y aún seguía firmemente. Nada ni nadie le privó el gozo porque él tenía un propósito definido. Y él solamente esperaba de los hermanos en Filipos, solamente les pido, dice, que os comportéis como es digno. Dice, que del Evangelio de Cristo. Así como ustedes se comportan como son dignos de ser ciudadanos romanos, así deben de ser, de comportarse como ciudadanos del reino, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque ustedes no se olviden. Más adelante va a decir Máster, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, eso es lo que Pablo esperaba, hermano. Bueno, esa es la presentación que su servidor ha podido hacer del capítulo 1. Esperando que hayamos entendido, hayamos comprendido este primer capítulo de esta carta, una carta muy hermosa, muy bonita, llena de gratitudes, pero también de buenos detalles como lo hemos visto el día de hoy. Hermanos, cedo los micrófonos a quien le corresponda. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Moisés. Gracias por su trabajo, por su presentación. Hermano que tiene la oración, por favor, adelante. Muy bien, oremos, hermanos. Jehová nuestro Dios, gracias te damos por este tiempo que nos has prestado para oír a nuestro hermano Moisés Algara con esta presentación de Filipenses 1, capítulo 1. Bendito Dios, te pedimos que lo bendigas a él y a su familia, que le sigas ayudando para que siga adelante en tu camino y que siga enseñando así como lo hizo, siga con esa gran fe que le ayuda a hacer presentaciones como estas. Bendito Dios, te pedimos por las personas que están oyendo, que no son miembros de la iglesia, que este estudio le ayuden a ellos a que se acerquen a ti y obedezcan al Evangelio. Padre Celestial, te pedimos también por la obra, por donde quiera, las iglesias, los hermanos, los predicadores, los ancianos. Bendito Dios, bendícelos, ayúdalos para que tu obra siga adelante y así que siempre nosotros sigamos aprendiendo de tu palabra y
miremos que siempre nos enseña grandes cosas y nos anima, como ella misma dice, nos consuela y nos ayuda a seguir adelante para no desmayar. Bendito Dios, en estos momentos queremos también pedirte por todo de la plataforma, que bendigas a los hermanos que están aquí presentes para que también ellos con las obras que están ayudando, que les ayude, bendito Dios, que ellos siguen adelante y las iglesias crezcan no solamente en número, pero también en conocimiento espiritual. Todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, gracias. Pues vamos a dar paso a los comentarios. Pueden comentar ampliando el comentario del hermano Moisés o preguntando, haciendo preguntas de alguna duda de lo que él les puso, con toda confianza. Y el orden que tengo es, está nuestro hermano Mario primero, y luego nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Serrano, nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Jesús y nuestro hermano Refugio. Nuestro hermano, si quiere comentar también, pues es bienvenido su comentario. Y finalmente un servidor. Así de que damos así el inicio a los comentarios con el hermano Mario, por favor. Gracias, hermano Andrés. Gracias, hermano Moisés, por esta lección del capítulo 1 de Filipenses, donde nosotros vemos pues la buena actitud que siempre el apóstol Pablo tuvo. Una actitud de humildad, de respeto, de cariño hacia los hermanos, la cual pues cada uno de nosotros debemos de cultivar en nuestra vida como cristianos. Excelente lección, hermano, pues no hay mucho que aportar. Dios le bendiga siempre. Gracias, hermano. Hermano González. Hermano Moisés, muchas gracias por el estudio, muy claro, fácil de entender. Yo me quedo siempre cuando estudio Filipenses, yo me quedo con los versículos donde el apóstol Pablo dice de que pues hay algunos que predican la palabra por diferentes razones. Y usted claramente dijo, esto no está hablando de personas, de judíos o los que están afuera, sino está hablando de cristianos, la cual sabemos que hay veces que hay hermanos entre nosotros que predican el evangelio por diferentes razones. Pero lo que sí podemos ver es que la palabra de Dios siempre va a ser lo que Dios diseñó que haga. Aunque las personas no lo predican con el corazón correcto, la palabra siempre hace su trabajo, la cual convierte a las personas si obedecen si entienden y obedecen el evangelio. Así que gracias, hermano, por el estudio y espero que sea de ánimo para todos. Gracias, hermano Jorge. Adelante, hermano Javier, por favor. Muchas gracias, hermano Andrés, y pues me uno a la gratitud de nuestros hermanos para con el hermano Moisés. Un trabajo excelente, muy edificante, muy ameno desde el principio hasta el fin. Una información bastante completa que llena el corazón. Gracias, hermano Moisés, por su dedicación y su preparación. Que Dios le siga bendiciendo. Pues simplemente repetir, ¿verdad? Que esta carta está impregnada de gozo. Y parece ser que el apóstol Pablo está más lleno de esto por la razón una de las razones es que existía la posibilidad de que su trabajo en esta tierra terminara. Y en lugar de mirar eso como
algo triste o negativo o angustioso, se llena de gozo. Entre lo que se había cultivado entre ellos dos. Cuando digo ellos dos, hablo del apóstol y esta iglesia, una comunión espiritual muy íntima, se amaban, deseaban lo mejor el uno para el otro y lo buscaban intensamente. Buen trabajo. Que Dios le bendiga y Dios sea glorificado, hermano Moisés. Sí, gracias, hermano, por su aporte. Hermano Ismael, por favor. Muy bien. Hermano Moisés, pues como dicen muchos, ¿qué diremos? Hizo muy buen trabajo, hermano. Muy buen trabajo, que siempre me gustó cómo usó muchas palabras griegas, de ciertas palabras, y eso creo que también ayuda mucho a los que predicamos y enseñamos, porque vemos que, como dije yo la semana pasada, que a veces hay palabras griegas o palabras, vamos a decir en español o en inglés, que es la misma palabra en español, pero en el griego no todas tienen el mismo significado. Y por eso yo pienso que es muy bueno dar la definición de palabras griegas para que así sepamos la diferencia de una palabra a otra. Muy buen trabajo en eso. Ah, una cosa que nuestro hermano mencionó mucho y lo que me, me admira mucho de Pablo es de que Pablo no lo vemos de orando y quejándose porque estaba en prisión. No vemos nada de eso. ¿Cómo estaríamos nosotros? Pero el hermano hablaba como que no estaba en prisión, es decir, porque tanta fe que tenía y confiaba en el Señor, que él sabía que al morir, él iba a abrir los ojos en el cielo, en el Hades, en el cielo, ¿verdad? Y eso nos anima mucho a nosotros también, porque la misma cosa es para nosotros. Pero claro que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. En la lección, hermano Moisés, estaba muy bien organizada, que acabó como 3 o 4 minutos antes de la hora. La mayoría de nosotros no estamos haciendo eso. Cuando yo estaba enseñando también yo me llevaba la hora y la mayoría de los hermanos, pero usted tanta información que dio, pero la razón pienso yo que lo acabó en menos de una hora es porque traía todo bien organizado. Una cosa que quiero hablar de dos pasajes, hermano, ya acabo de dar mi comentario. Ahí en Filipenses 1, usted hizo mucho hincapié, allí en el versículo 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, claro que es un pasaje muy fuerte que se cita mucho. Yo estoy seguro que todos nosotros lo hemos citado algunas veces en las donde predicamos. Pero yo quiero leer el verso 29 también, que dice así, porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. No solamente de creer en Cristo, creer en Dios, creer en el Evangelio, sino que tenemos la tarea, la responsabilidad de padecer, de sufrir por él. Y pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Si caemos, si nos desanimamos por alguna razón, levantarnos otra vez y seguir adelante. Y solamente así podremos llegar a con Pablo. Así de que, hermano, otra vez de nuevo, gracias. Y con eso termino mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Nuestro hermano Jesús se tuvo que ir porque su batería se estaba agotando. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Cuco que si él quiere comentar algo, nos haga una señal. Y si no, pues de todos modos, gracias por estar aquí, hermano Cuco. No gustó comentar. Gracias, hermano. Bien, pues
Voy a comentar brevemente y luego dejo el lugar a nuestro hermano Moisés por si quiere comentar algo más de lo que hayamos comentado todos. Nuevamente, hermano Moisés, gracias porque fue una buena preparación y también me quedo con el hecho de hacer énfasis en que el apóstol Pablo, a pesar de estar en una situación precaria, pues para él lo principal es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y esto era también, era, era bien visto por los filipenses, quien tenían una comunión con Pablo en el evangelio. Ellos colaboraban con él en el evangelio y oraban por él y estaban al pendiente de él. Así de que estos hermanos son partícipes del gozo de Pablo desde la prisión. Y también pues hacer énfasis en el hecho de que gracias a ese gozo en un lugar donde la mayoría están tristes, gracias a ese gozo que tenía Pablo, el Evangelio está a nuestro alcance en estos días, de tal manera que pues hay personas, ¿verdad?, que pueden escucharlo en toda su pureza, gracias a que estos hombres de Dios trabajaron a pesar de las circunstancias tan fuertes, las persecuciones y las prisiones que sufrían. Gracias al trabajo de ellos, el Evangelio sigue al alcance, ¿verdad? Para que nosotros lo propaguemos y usted lo pueda tener al alcance. Amados hermanos, pues es un mensaje muy fuerte también para que nosotros, como mencionaba nuestro hermano Ismael del versículo 29, que no solamente creamos en él, sino que estemos dispuestos a sufrir por él. Así de que muchas gracias, hermano Moisés, nuevamente. Y por favor, hermano Moisés, si quiere comentar algo, adelante. Pues muchas gracias a todos, hermanos, por sus comentarios positivos. Uno sabe que tiene una responsabilidad con el Señor mismo de poder hacer lo mejor posible su trabajo. Nada más quiero, hermanos, enfatizar algo que lo quise hacer al final, como en esta oportunidad que se me da de comentar un poco. Nuestra relación con Cristo aparece en cada capítulo, hermanos, del capítulo de los Filipenses. Por ejemplo, el capítulo 1 nos habla acerca de que Cristo es nuestra vida, ¿verdad? Él controla nuestra vida, según Filipenses 1:21. El capítulo 2, Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo para nuestra vida, Filipenses 2:5-11. Capítulo 3, Cristo es nuestra meta, Filipenses 3:13-14. ¿Verdad? Y el cuarto capítulo, Cristo es la razón de nuestro gozo. Por eso decía el hermano Ismael, no lo veo triste a Pablo jamás, porque él tenía a Cristo, hermanos, y Cristo es la razón de nuestro gozo, nuestra fuerza para vivir, lo que dice Filipenses 4 del 10 al 20, ¿verdad? Y entonces por eso se dice la carta del gozo, de la alegría, porque habla siempre de gozo en Cristo. El capítulo 1 habla de gozo en el evangelismo y en el enfrentar la muerte. Fíjese qué paradoja, ¿verdad? Enfrentar la muerte. Debería haber gozo. Y es lo que pasaba en Pablo. Gozo, capítulo 2, en servir humildemente a la hermandad. Gozo en el capítulo 3, en el sufrimiento y en nuestra ciudadanía en los cielos. Y finalmente gozo en el capítulo 4, en la ansiedad y aún la escasez, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos nos hacen pensar, nos dan la razón, mejor dicho, de por qué Pablo no estaba triste en la prisión, porque él tenía una plena convicción a carta cabal, hermanos. Entonces, ese es mi último comentario por eso. Gracias. Muy bien, gracias de nuevo, hermano Moisés. Si nos descuidamos tantito y le soltamos más el micrófono, nos va a terminar de hablar de toda la carta. Pero qué buena conexión ahí de los capítulos, muy buena conexión, hermano. Esas dos cosas que usted comentó que conectan cada uno de los capítulos, muy bueno. Así de que eso nos va a ayudar también para los siguientes capítulos. Bueno, nuestro hermano Javier tiene la oración, pero hermano Ismael, si gusta comentar algo antes, está levantando Sí, yo la nomás mano. quiero decir una cosa última de mi parte. El verso 14, a mí yo quiero enfatizar, dice el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿Se fijan? Como dice ahí,
en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y a mí lo que me llama la atención de eso es de que muchos hermanos también pueden cobrar ánimo en nosotros, hermanos, que seguimos el buen ejemplo, que seguimos siempre predicando y enseñando y siendo como Pablo. Hay otros hermanos que pueden cobrar ánimo y seguir adelante. Ya. Eso a mí me llamó mucho la atención. Es lo que quería decir nomás. Gracias, hermanos. Ok, gracias de nuevo, hermano Ismael. Ahora sí, hermano, disculpe, hermano Serrano, por haberlo detenido así de abrupto. Adelante, hermano Serrano, tiene su tiempo. No se preocupe, mi hermano Andrés. Vamos a Dios en oración con reverencia, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias por haber permitido a este grupo de sus siervos deleitarnos con su palabra y compartirla a través de este medio y de esta plataforma, que sus siervos con diligencia y constancia procuran cada lunes pregonar una porción más de su poder, de su evangelio, de su santo Hijo. Gracias por el trabajo de todos, por el trabajo de mi hermano Moisés. Bendígale, bendiga la iglesia donde trabaja, su familia, su salud, sus seres queridos. Ayúdenos, bendito Dios, a cobrar ánimo nosotros primero para ver si podemos contagiar a alguien más con esto que se nos ha enseñado. Gracias por sus siervos como el apóstol Pablo y muchos otros, entre ellos Timoteo, que nos dejan plasmado en su santo libro su ejemplo y su arduo trabajo. Ayúdenos a ser imitadores. Gracias, bendito Dios, por el gozo que reflejó nuestro hermano Pablo en estas circunstancias, sabedor y convencido de que podría estar con usted inminentemente. Ahora sabemos que ya está, en esa ocasión no sucedió, pero ya está. Quisiéramos nosotros también estar allá, pero quisiéramos que nos ayude a no tener ningún temor a la muerte ni a las adversidades y luchar con valentía pregonando su evangelio. Ayude a mis hermanos aquí presentes, a todas sus familias, a los que escuchan su evangelio a través de esta plataforma o los que la escucharán en un futuro cercano o lejano. No nos cansamos de darle gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Javier. Pues, amados hermanos, muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos y amigos de Facebook, dando siempre las gracias por su atención. Esperemos que lo que han escuchado sea de beneficio. Si hay dudas o preguntas, como siempre lo digo, háganlo saber a través de el chat, o si gusta escribir un mensaje en Messenger, también puede hacerlo. Si quiere que sea algo privado, ¿verdad? Puede hacerlo por Messenger. Siempre estamos a sus órdenes. Cualquiera de nosotros puede ayudarle en situaciones que tienen que ver con la vida eterna, con las cosas de Dios. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, hemos despedido a nuestros hermanos y amigos de Facebook. Ahora vamos a parar la grabación.